El aroma de lirios blancos y fresias impregnaba el aire, un perfume que asociaría para siempre con el momento en que mi vida se hizo añicos y se reconstruyó en algo más nítido, más fuerte e infinitamente más significativo. Estábamos en la última prueba. Mi vestido de novia, una impresionante creación de encaje veneciano y satén de seda, se ceñía a mí de tal manera que mi reflejo en el espejo de cuerpo entero parecía una hermosa y radiante extraña a punto de comenzar su vida de ensueño. «Estás preciosa, Alara», susurró mi madre con la voz quebrada por las lágrimas que se negaba a derramar por el orgullo que sentía. Sus dedos, delicados y fríos, acomodaron el velo catedralicio que cubría mi cabeza. Sonreí, una sonrisa sincera y espontánea que llegó hasta mis ojos. En 3 días me casaría con Mark Thorne. Durante 2 años había construido mi mundo a su alrededor, en torno al futuro sólido y fiable que representaba. Era un arquitecto de éxito, guapo con un porte clásico y elegante y me hacía sentir segura. O eso creía. La puerta del probador privado se abrió y Mark entró. Su expresión era tensa, con el ceño fruncido, un gesto que últimamente me resultaba demasiado familiar. ¿Podemos hablar? ¿A solas?, preguntó con voz tensa. Mi madre y la modista, al percibir el cambio en el ambiente, murmuraron excusas y se escabulleron, dejándonos rodeados de rollos de seda color marfil y mi propia ilusión de perfección desmoronándose. ¿Qué pasa, Mark? ¿Está todo bien con el lugar? ¿Y con el catering?, pregunté alisando instintivamente la delicada tela de la falda. No miró el vestido. No me miró a mí. Su mirada estaba fija en un punto por encima de mi hombro. Se trata de Chloe. El nombre me impactó como un golpe físico en el esternón. Chloe. Su ex prometida. La mujer que le había roto el corazón 2 años antes de conocerme, al fugarse con su antiguo socio. El fantasma que siempre había rondado los rincones de nuestra relación. Un espectro que ingenuamente creí que por fin había encontrado la paz. ¿Y ella? Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila, como un lago plácido que ocultaba el cambio tectónico que comenzaba en las profundidades. Ha vuelto. Maldita sea. Alara está muy mal. Ese desgraciado la dejó y les vació las cuentas. No tiene nada. A nadie. Finalmente me miró a los ojos y en la profundidad de su azul vi una culpa desesperada y suplicante que me heló la sangre. Me contactó. No tiene a dónde ir. Un frío que me atenaza el estómago. Lo siento mucho, Mark. Es una situación terrible. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Con nuestra boda. Dio un paso al frente apretando y aflojando los puños a los costados. Quiero que venga a la boda. Quiero que forme parte de nuestras vidas. Como amiga. Lo miré fijamente, sus palabras eran tan absurdas que apenas las entendí. ¿Quieres invitar a tu ex prometida, la mujer que te destrozó, a nuestra boda? ¿Para ser amiga? No es una petición, Alara. Se le tensó la mandíbula y por primera vez, vislumbré al hombre que se escondía tras esa fachada pulida. Un hombre capaz de un profundo egoísmo. Es una condición. Tienes que aceptar a Chloe, darle la bienvenida de nuevo a mi vida, a nuestra vida, o la boda se cancela. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por los latidos frenéticos de mi corazón. 3 días. Faltaban 3 días para que le entregara mi vida a este hombre, y me daba un ultimátum para que aceptara a la mujer por la que una vez estuvo dispuesto a morir. Su descaro era asombroso. No se trataba solo de una traición. Fue la aniquilación de todo lo que se suponía que éramos. Volví a mirarme en el espejo. La mujer que veía ya no era una extraña dichosa. Sus ojos, de un gris tormentoso que había heredado de mi abuela, se habían endurecido. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una línea de sombría determinación. En ese instante el amor que sentía por Mark Thorne no solo se marchitó. Se cristalizó en algo completamente distinto. Un enfoque frío, nítido y letal. Debió de notar el cambio en mi expresión, porque su postura segura flaqueó ligeramente. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba ese encanto dulce y complaciente que creía poseer. No se esperaba la sonrisa gélida que se dibujó en mis labios. De acuerdo,
dije con voz clara e inexpresiva. Parpadeó y su discurso preparado se desvaneció en sus labios. ¿Qué? Dije que está bien. Acepto tu condición. Chloe es bienvenida en nuestra boda y en nuestras vidas. Sostuve su mirada, sin que mi sonrisa flaqueara. Si eso es lo que necesitas para ser feliz, entonces por supuesto que sí, Mark. Quiero que seas feliz. La expresión de asombro en su rostro fue todo un espectáculo. Estaba completamente desarmado, paralizado por mi gélida e inmediata aceptación. Había venido preparado para la batalla, dispuesto a sacrificarse para tomar una decisión difícil, y yo le había quitado el piso de debajo de los pies con 2 simples palabras. Yo. Alara, ¿estás segura? Tartamudeó con la confusión mezclada con una creciente y arrogante satisfacción. Creía haber ganado. Creía que mi amor por él era tan patético, tan absorbente, que aceptaría cualquier humillación con tal de retenerlo. Nunca he estado más segura de nada, mentí con naturalidad. Me volví hacia el espejo y me acomodé un pliegue del vestido. Ahora, si me disculpan, necesito terminar la prueba. Después de todo, tenemos una boda en 3 días. Se quedó allí un instante más, como una estatua de asombro y victoria, antes de asentir lentamente y salir de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró, la sonrisa gélida desapareció de mi rostro. Alcé la mano y con cuidado y deliberadamente desabroché el velo. Dejé que las delicadas herramientas se deslizaran de mi cabello y se acumularan en el suelo a mis pies. Miré mi reflejo, lo miré de verdad. La mujer que le devolvía la mirada no era la novia desconsolada. Era una vengadora. ¿Quería él traer su pasado a nuestro futuro? Que así sea. Jamás supo que su perdición había comenzado. Me acababa de entregar el plan para su propia destrucción, y yo era una excelente arquitecta en lo mío. Saqué mi teléfono, mis dedos se deslizaron sobre la pantalla con una precisión escalofriante. La primera llamada fue a mi hermano mayor, Julian, un hombre cuya lealtad era tan feroz como su intelecto y cuyos recursos eran considerables. Julian, dije en cuanto contestó con voz baja y firme. Te necesito. La boda sigue en pie, pero vamos a cambiar las reglas del juego. Es hora de jugar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego una voz como acero pulido. ¿Cuál es la jugada, hermanita? La jugada, dije con la mirada fija en mi reflejo, es jaque mate. Y tenemos 3 días para preparar el tablero. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad silenciosa y calculada, oculta bajo la plácida superficie de los preparativos de la boda. Desempeñé mi papel a la perfección. Fui el prometido comprensivo, aunque algo distante. Hablé con mi madre sobre los arreglos florales, probé los pasteles con una sonrisa serena y asentí mientras Mark, envalentonado por mi rendición, comenzaba a hablar abiertamente de Chloe. Está tan agradecida a Lara, me dijo durante una cena incómoda la noche siguiente. Sabe que cometió un gran error. Dijo que siempre supo que yo era el que se le escapó. Le di un sorbo a mi vino, el rojo intenso contrastaba fuertemente con la gélida calma que sentía en mi interior. A menudo, la gente no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Él no captó el doble sentido en absoluto, demasiado ensimismado en su propia historia de redención. Exacto. Solo quiero ayudarla a recuperarse. ¿Entiendes, verdad? Claro, dije con una sonrisa fingida y estudiada. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. La hipocresía era asombrosa. Le estaba ofreciendo una segunda oportunidad a su ex, que le había sido infiel, mientras que al mismo tiempo me apuntaba con una pistola a la cabeza para obligarme a obedecer. Aquel hombre era un ser sin escrúpulos, y yo apenas comenzaba a comprender su magnitud. Mientras tanto, Julian hacía de las suyas. La mañana de la víspera de la boda, me entregó un grueso sobre de Manila en mi apartamento. Me senté en la isla de la cocina, con todo el contenido extendido ante mí. No se trataba solo de registros financieros o fotos antiguas. Era una historia de mentiras, malversación y una arrogancia desmedida. Mark y su ex-socio David llevaban años desviando fondos de sus proyectos de alto perfil, canalizando el dinero a cuentas en paraísos fiscales. Chloe no solo había dejado a Mark por David, sino que había sido la causante del colapso del plan,
huyendo con los activos líquidos más accesibles y dejando que Mark encubriera sus huellas en silencio. El respetable y honorable Mark Thorne era un fraude. Había reconstruido su carrera sobre una base de secretos y dinero robado, presentándome a mí y al mundo una imagen de inocencia. Y ahora, creía que podía arrastrar su pasado caótico y cómplice a mi futuro meticulosamente ordenado. Creía que mi mundo le pertenecía. Recorrí con el dedo un extracto bancario, sintiendo una furia lenta y fría arder en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de venganza personal. Se trataba de justicia. Me había mentido sobre todo. Nuestra relación era un castillo de naipes construido sobre un bache. Mi teléfono vibró. Era Mark. A Chloe le encantaría venir a la cena de ensayo esta noche. Le dije que no pasaba nada. Espero que no haya problema. Miré las pruebas incriminatorias que tenía delante y luego volví a mirar el teléfono. Perfecto, le respondí por mensaje. Cuantos más, mejor. Qué ganas tengo de conocerla. Todo estaba listo. Los jugadores estaban en sus posiciones. Y mañana, en el que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, Mark Thorne aprendería una lección muy importante. Jamás le des un ultimátum a una mujer que ya no tiene nada que perder. La cena de ensayo se celebraba en el Gilded Key, un restaurante cuya discreta opulencia Mark siempre se había enorgullecido de haber conseguido. Llegué con el retraso que merecía una decisión deliberada. Quería causar sensación. Quería verlos juntos antes de que me vieran a mí. Llevaba un sencillo vestido tubo color vino tinto sangre. Era elegante, austero y un contraste radical con mi paleta habitual de tonos pastel suaves y crema. Era mi armadura. Me encontraba en la entrada del comedor privado, recorriendo con la mirada a los invitados allí reunidos. Mi familia con rostros cálidos y confiados. Su familia educada y reservada. Nuestros amigos rebosantes de emoción por la boda. Y allí estaban. Mark y Chloe. Estaban de pie junto a la chimenea, un poco apartados de los demás. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que pretendía ser reconfortante pero que parecía íntimamente familiar. Ella se apoyaba en él, su lenguaje corporal una obra maestra de vulnerabilidad calculada. Era hermosa. Eso sí se lo reconozco. Una frágil muñeca de porcelana, con ojos grandes y dolientes y una melena rubia miel. Era todo lo que yo no era, delicada, abiertamente femenina, la damisela en apuros a la que él claramente se sentía obligado a rescatar. Los observé durante un minuto entero, asimilando la imagen que formaban. El amante traicionado y su ex arrepentida, reunidos. Habría sido conmovedor si no fuera tan nauseabundamente cliché. Respiré hondo, abrí la puerta y entré. La habitación quedó en silencio por un instante mientras todas las miradas se posaban en mí. Mark levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron ligeramente primero al ver mi vestido, luego mi expresión, que mantuve neutral, una máscara de serena gracia. La mirada de Chloe era más aguda, más escrutadora. Estaba evaluando a la competencia, sin duda tranquilizada por lo que veía. Ella pensaba que yo era la sumisa y complaciente persona que Mark había descrito. Elara, cariño, estás preciosa, dijo mi padre, cruzando la habitación para besarme la mejilla. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una chispa de preocupación. Nunca había sido el mayor admirador de Mark, un hecho que yo había atribuido a la sobreprotección paternal. Ahora lo veía como lo que era, el infalible instinto de mi padre para discernir el carácter. Gracias, papá, dije apretándole el brazo. Me abrí paso por la habitación, aceptando besos y buenos deseos, y mi camino inevitablemente me llevó a la chimenea. Mark, dije con voz amable y cordial. Elara, ¿estás aquí? Pareció desconcertado, y su mano se apartó de la espalda de Chloe como si se hubiera quemado. Esta es Chloe. Le dediqué una sonrisa brillante e insignificante. Chloe, he oído hablar mucho de ti. Me alegro mucho de que Mark insistiera en que vinieras. Es maravilloso por fin conocerte, dije extendiendo la mano. Su agarre era débil, su piel fría. Es tan amable de tu parte recibirme, Elara, exclamó con voz temblorosa, como un susurro infantil.
Le dije a Mark que era demasiado, que no quería entrometerme, pero insistió. Siempre has sido tan terco, ¿verdad? La indirecta fue sutil, un intento de establecer una historia compartida que me excluía. La dejé pasar como si nada. Sin duda sabe lo que quiere, asentí amablemente. Ahora debes contarme todo sobre ti. Mark dice que buscas un nuevo comienzo. Tengo muchos contactos en la ciudad. Estaría encantada de ayudar. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. No era la reacción que esperaba. Había previsto frialdad, celos, lágrimas. No una ayuda amable y proactiva. Eso la descolocó por completo. Oh, eso es muy generoso de tu parte, tartamudeó. Tonterías. Si vas a formar parte de nuestras vidas, tenemos que cuidarnos mutuamente, ¿no? Enlacé mi brazo con el suyo, un gesto de falsa camaradería. Ven, déjame presentarte a mi hermano, Julian. Trabaja en finanzas. Seguro que puede darte muy buenos consejos profesionales. Llevé a la sorprendida Chloe al otro lado de la habitación, sintiendo la mirada confusa de Mark clavada en mi espalda. Julian esperaba, apoyado en la barra con un vaso de whisky en la mano. Era la viva imagen de la sofisticación relajada, pero sus ojos, del mismo gris tormentoso que los míos, eran penetrantes y analíticos. Julian, ella es Chloe, la querida amiga de Mark de la que te hablaba, dije con tono ligero. Chloe, mi hermano, Julian. Julian esbozó una sonrisa lenta y encantadora que no llegaba a sus ojos. Un placer, Chloe. Mi hermana me dice que estás sin trabajo. Chloe se sonrojó bajo su mirada directa. Sí, ha sido una transición difícil. Seguro, dijo Julian con naturalidad. El mundo de los negocios puede ser despiadado, sobre todo cuando las relaciones se deterioran. Debe de haber sido muy duro para ti ver las consecuencias de la ruptura con Mark y David. La observé atentamente. Un fugaz destello de pánico cruzó su rostro antes de que pudiera recomponerlo en una expresión de suave tristeza. No esperaba que nadie allí supiera los detalles, que mencionaran nombres. Fue una época terrible, susurró mirando sus manos. Mark fue muy valiente durante todo aquello. Sí, dijo Julian, bajando la voz a un murmullo conspirador. Sin duda, logró salir de pie, ¿verdad? Es realmente admirable cómo algunas personas pueden emerger de un desastre no solo heridas, sino mejor que nunca. Las palabras parecían inocentes, pero el subtexto era un campo minado. Chloe levantó la cabeza de golpe, sus ojos se encontraron con los de Julian por un tenso segundo antes de apartarse rápidamente. Lo sabía. Ella sabía exactamente lo que estaba insinuando. Necesito ir al baño, murmuró soltándome del brazo y prácticamente huyendo. Julian dio un sorbo a su whisky. Está nerviosa. Conciencia culpable. ¿O tiene miedo de lo que sabemos?, respondí en voz baja. Debería tenerlo, dijo mirando a Mark, que ahora reía con un grupo de amigos, un poco demasiado fuerte. Las finanzas están aún más complicadas de lo que pensaba. No solo borró sus huellas a Lara. Le tendió una trampa a David para que cargara con toda la culpa. Los documentos son convincentes. Una fría satisfacción se instaló en mi estómago. Bien. ¿Estamos listos para mañana? Los paquetes están preparados. Los huéspedes están confirmados. El espectáculo continuará tal como lo indicaste. Me miró con un atisbo de genuina preocupación en los ojos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Hay otras maneras más tranquilas. Recordé el ultimátum de Mark, la fría indiferencia en su mirada cuando amenazó con cancelar nuestra boda. Lo recordé junto a Chloe con la mano en su espalda, en medio de la cena de ensayo. No, dije con voz firme. Quería un espectáculo. Quería humillarme delante de todos nuestros conocidos. No puede hacerlo en silencio. Va a cosechar lo que sembró a la vista de todos en el mundo que construyó con tanto esmero. La cena transcurrió con una surrealista sensación de normalidad. Me comporté como una novia sonrojada, riendo con los brindis, sonriendo al recordar viejas anécdotas. Me esforcé por entablar conversación con Chloe, haciéndole preguntas inocentes sobre sus gustos artísticos, sus restaurantes favoritos, estableciendo sutilmente una dinámica de familiaridad que haría que los sucesos del día siguiente fueran aún más devastadores para Mark.
Cuando Mark me encontró sola junto a la mesa de postres, su expresión era una mezcla de confusión y una satisfacción engreída. «Lo estás haciendo de maravilla, Hilaria», dijo en voz baja. «Tengo que admitir que estaba preocupado, pero lo estás manejando como una campeona». Tomé una fresa cubierta de chocolate y la giré entre mis dedos. «Te lo dije, Mark, quiero que seas feliz, y si tener a Chloe aquí te hace feliz, entonces yo también». Era la verdad, solo que él no la entendía. Su felicidad, su comodidad, su arrogante sensación de control, todo estaba a punto de desvanecerse, y esa perspectiva me produjo una profunda y escalofriante alegría. Se inclinó como para besarme la mejilla, pero giré la cabeza sutilmente, dejando que sus labios rozaran mi cabello. «Nos vemos mañana en el altar», dije con una sonrisa dulce y venenosa. Su sonrisa volvió a ser amplia y segura. «Yo seré el del smoking». «Ah, ya lo sé», pensé mientras lo veía regresar junto a Chloe. «Cuento con ello». Me marché temprano de la cena, alegando que necesitaba dormir. Pero no volví a casa. Fui al ático de Julian, donde pasamos las últimas horas antes de mi boda repasando los últimos detalles de la ruina de Mark. El vestido colgaba en la otra habitación, una hermosa cáscara vacía. La mujer que lo llevaría ya no era una novia. Era una fuerza de la naturaleza. Y al día siguiente la tormenta tocaría tierra. El día de mi boda desperté no con una oleada de nerviosismo, sino con una profunda y resonante calma. El sol entraba a raudales en la habitación de invitados de Julian, bañándola de oro. Era un día precioso, un día perfecto para la ejecución. El primer mensaje llegó a las 9 de la mañana. Era de Mark: «Tengo muchas ganas de verte hoy. Anoche estabas tan guapa. Soy el hombre más afortunado del mundo». No respondí. Que se lo pregunte. Que se siembre la primera semilla de duda. Mi teléfono vuelve a sonar, esta vez mi madre. «Cariño, la peluquera y la maquilladora estarán en tu apartamento en 1 hora. ¿Estás lista?». Le respondí rápidamente. «Cambio de planes, mamá. Estoy en casa de Julian. Necesitaba una mañana tranquila con mi hermano. Que vengan aquí». Su respuesta fue una serie de emojis confusos y algo frenéticos, pero aceptó. Había mantenido a mis padres en la ignorancia con mucho cuidado. Sus rostros, su genuina conmoción y dolor, debían ser reales. Era una cruel necesidad, pero daría credibilidad a la historia. A las 10:30 de la mañana, la sala era un hervidero de actividad controlada. Una estilista me estaba recogiendo el pelo oscuro en un moño elegante y elaborado, mientras una maquilladora me aplicaba suaves tonos neutros en el rostro. Me veía serena, etérea. Una novia perfecta. Julián entró con 2 tazas de café. Me entregó una, mientras sus ojos recorrían mi rostro. «¿Nerviosa?», preguntó. «No», dije, dando un sorbo. El café era negro y amargo. «Nunca en mi vida he estado más seguro de nada». Asintió. «Los paquetes han sido entregados. Uno para el padrino, otro para el oficiante y otro para el presidente del Comité de Revisión Arquitectónica. Se abrirán en el momento preciso». «¿Y nuestro invitado especial?», pregunté mirándolo a los ojos en el espejo. «Confirmado. Está sentado atrás con un nombre falso. No se lo perdería por nada del mundo. David. Es pareja de Mark. El hombre que había cargado con la culpa». Julian lo había localizado en un modesto apartamento en otro estado, un hombre destrozado por la traición de Mark y las consecuencias legales que había afrontado solo. Había aceptado nuestra invitación con demasiado entusiasmo, para presenciar de primera mano la debacle del hombre que lo había arruinado. Al mediodía sonó mi teléfono. Era Mark otra vez. Esta vez su voz estaba tensa, con un atisbo de la ansiedad que sabía que ya lo estaría consumiendo. «Elara, ¿dónde estás? ¿Tu madre dijo que estabas en casa de Julian? ¿Está todo bien?» «Todo está perfecto, Mark», dije con voz tranquila como un lago. Solo quería una advertencia serena. «Es un día importante». «De acuerdo». «Claro». Hizo una pausa. «¿Has visto a Chloe?» No contesta el teléfono. Se suponía que íbamos a tomar un café para calmar sus nervios.
Una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. Así que la damisela ya estaba jugando a sus jueguitos. Lo estaba haciendo perseguirla, haciéndolo preocuparse. Perfecto. Seguro que está bien, Mark. Quizás solo quiere verse lo mejor posible para ti. Dejé la insinuación en el aire. Guardó silencio un instante. Para nosotros, corrigió, pero sonó débil. Nos vemos en la iglesia. Sí, dije en voz baja. Lo harás. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. La transformación era completa. Parecía una auténtica novia de cuento de hadas. El vestido color marfil, con su delicado encaje y sus finísimos tirantes, era una obra maestra. Se ajustaba a mi cuerpo y la larga cola caía a mis pies. Parecía inocente. Puro. Devastador. Es hora, dijo Julian, ofreciéndome su brazo. La ceremonia se celebraba en San Ignacio, una gran iglesia antigua con techos abovedados y vidrieras que proyectaban una luz brillante sobre el suelo de piedra pulida. La lista de invitados era un auténtico quién es quién de nuestros círculos sociales y profesionales. Mark quería un espectáculo y yo estaba a punto de ofrecerle uno que jamás olvidaría. Cuando el coche de Julian se detuvo frente a la entrada lateral de la iglesia, pude oír el sonido amortiguado del órgano y el murmullo de la congregación. Mi corazón no latía con fuerza ni de amor ni de nervios. Era un latido constante y rítmico de anticipación. Mis padres me esperaban, con el rostro iluminado por una sonrisa. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al verme. Oh, mi niña querida, susurró ajustándome el velo. Eres una visión. Mi padre me tomó la mano con un apretón fuerte y cálido. Te pareces mucho a tu abuela el día de nuestra boda. Toda una belleza y gracia. Se inclinó y me besó la frente. ¿Eres feliz, cariño? Lo miré a los ojos, llenos de amor y preocupación, y por un instante mi resolución flaqueó. Estaba a punto de detonar una bomba en medio de esa iglesia, y ellos quedarían atrapados en la explosión. Pero no tenía otra opción. Mark no me había dejado nada. Estoy haciendo lo que hay que hacer, papá, dije en voz baja para que solo él me oyera. Frunció el ceño confundido, pero antes de que pudiera preguntar, la organizadora de la boda se acercó apresuradamente. Todos toman asiento. El novio está en el altar. Es la hora. Las primeras notas de la marcha nupcial resonaron, haciendo eco en el vasto espacio. Las enormes puertas de roble del fondo de la iglesia se abrieron de golpe. Un suspiro colectivo y ahogado recorrió la multitud mientras se volvían para mirarme. Estaba de pie enmarcado en el umbral, y la luz del vestíbulo creaba un halo a mi alrededor. Podía ver todo el pasillo. Allí al final estaba Mark. Se veía guapo con su smoking a medida, y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro al verme. Él creía que había ganado. Creía que ese era su momento de triunfo. Y entonces mi mirada recorrió a los invitados. Vi a Chloe sentada en la tercera fila, del lado del novio. Llevaba un vestido lila pálido, un poco demasiado formal para una invitada a una boda, un sutil intento de eclipsarla. Le sonrió a Mark una sonrisa lenta e íntima, y él la miró de reojo, un destello de algo, culpa, emoción, cruzó su rostro. Mi mirada continuó recorriendo la habitación, deteniéndose en un hombre de la última fila, vestido con un traje sencillo y un sombrero calado hasta los tobillos. David. Me dedicó un leve asentimiento. Tomé el brazo de mi padre. ¿Lista? Susurró con la voz quebrada por la emoción. Respiré hondo y mis ojos se clavaron en los de Mark. Le permití verme. No a la sumisa Aler que esperaba, sino a la verdadera yo, la que nunca se había molestado en conocer de verdad, la de corazón de acero y una memoria para los desaires capaz de perdurar más que imperios. Por una fracción de segundo su sonrisa vaciló, un destello de incertidumbre cruzó sus seguros ojos azules. Entonces sonreí. Fue una sonrisa fría, cortante, penetrante. Y di el primer paso hacia el altar. El paseo se me hizo eterno. La música, los rostros, el aroma de las flores. Todo era borroso. Toda mi atención estaba puesta en el hombre del altar. Vi cómo la confusión en su mirada se intensificaba a medida que me acercaba. Él ya podía sentirlo, el cambio en el ambiente.
Esto no fue una procesión de amor. Fue una marcha hacia la horca. Llegué al final del pasillo. Mi padre me levantó el velo, me besó la mejilla y colocó mi mano en la de Mark. Su mano estaba húmeda, fría. «Te ves», empezó, pero su voz se apagó al mirarme fijamente al rostro, a la gélida calma de mis ojos. El oficiante, un amable hombre mayor llamado Reverendo Clark, nos sonrió radiante. «Queridos hermanos», comenzó con su voz resonando en toda la iglesia, «nos hemos reunido hoy aquí para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio». No estaba escuchando. Estaba contando los segundos. Miré a Julian, estaba de pie como padrino de Mark, un traidor en el círculo íntimo. Miró sutilmente su reloj y me dedicó un leve asentimiento, casi imperceptible. Había llegado el momento. El reverendo Clark se volvió hacia Mark. «Mark Thorne, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en la salud y en la enfermedad, y renunciando a todos los demás, ¿le serás fiel mientras ambos vivan?» Mark se volvió hacia mí con el rostro convertido en una máscara de sinceridad ensayada. Abrió la boca para decir sus palabras. Y yo hablé primero. Mi voz, clara y resonante, rompió el silencio sagrado de la iglesia, haciendo eco en los muros de piedra. «Tengo una pregunta antes de que él responda». Un silencio atónito se apoderó del lugar. Se podía oír el vuelo de una mosca. Mark palideció. El reverendo Clark parpadeó confundido. «Y Lara, querida, esto es muy irregular», tartamudeó. «Lo sé», dije sin apartar la mirada de Mark. «Pero verás, el reverendo Mark me dio un ultimátum hace 3 días. Dijo que tenía que aceptar a su ex prometida, Chloe, en nuestras vidas, o la boda se cancelaba». Un murmullo de asombro recorrió a los asistentes. Vi a Chloe tensarse en su asiento palideciendo. Estuve de acuerdo. Continué con la voz resonando hasta los últimos bancos. Pero acepté con una condición. Una condición que Mark desconoce por completo. Mark me miraba boquiabierto con los ojos desorbitados por el horror que se avecinaba. «¿Y Lara, qué estás haciendo?», siseó. Lo ignoré y me dirigí a la multitud. Mi condición era que investigaría a fondo la vida de la mujer a la que mi prometida tanto deseaba reintegrar a nuestro círculo. Y lo que descubrí fue revelador. Asentí a Julian. Dio un paso al frente, no con un anillo, sino con un mando a distancia negro y delgado. Lo apuntó al monitor grande y discreto que la iglesia usaba para las letras de sus canciones. La pantalla se iluminó con un parpadeo. «¿Qué es esto?», susurró Mark con voz entrecortada. «Apágala». La primera imagen era un extracto bancario ampliado donde se veían claramente los nombres de Mark y David, junto con transferencias a una cuenta en el extranjero. Esta vez, los murmullos de asombro fueron más fuertes. «Parece ser», dije con voz fría y precisa, «que el respetable Mark Thorne, junto con su antiguo socio David Miller, ha estado malversando fondos de sus clientes durante años. Y cuando su plan estaba a punto de ser descubierto, Mark urdió una brillante narrativa. Dejó que su socio y su prometida, Chloe, cargaran con la culpa, mientras él se hacía la víctima desconsolada y, discretamente, desviaba los fondos restantes para reconstruir su imperio». La pantalla cambió mostrando informes manipulados, facturas falsificadas, todo con la firma digital de Mark. Se desató el caos. La gente estaba de pie gritando. Las cámaras del fotógrafo profesional contratado para capturar nuestro día feliz ahora disparaban frenéticamente, documentando una historia muy diferente. «Estos son mentiras. Todo mentiras», gritó Mark con el rostro enrojecido por la rabia y el miedo. «¿En serio?», pregunté con calma. Dirigí la mirada hacia el fondo de la iglesia. «David, ¿podrías confirmarlo?». Todas las cabezas en la iglesia se giraron cuando David se puso de pie y se quitó el sombrero. Los jadeos fueron ensordecedores. Mark parecía haber visto un fantasma. «Es cierto», dijo David con voz fuerte y clara, cargada de una furia contenida. «Todo es cierto. Mark me tendió una trampa. Me dejó ir a la cárcel mientras él salía impune». La sala se convirtió en un auténtico caos. Mark gritaba negando todo. El reverendo Clark suplicaba que se restableciera el orden.
Los invitados o bien grababan con sus móviles o miraban boquiabiertos, atónitos. Durante todo aquello permanecí inmóvil, una estatua de fría venganza vestida de novia. Miré a Mark, la ruina total de su vida, su reputación, todo lo que había construido sobre una base de mentiras. La caída que le había anunciado era total. Y aquello era solo el principio. El hermoso y sagrado silencio de San Ignacio se había hecho añicos en una cacofonía de gritos, llantos y el frenético clic de las cámaras. Era el sonido de una vida que se desmoronaba, y era la música más hermosa que jamás había escuchado. Mark era un hombre a la deriva. Estaba de pie ante el altar con los puños apretados y el rostro convertido en una grotesca máscara de furia y terror. «Perra», me gritó desvaneciéndose por completo la fachada de novio encantador. «Perra psicópata. Me has arruinado». El reverendo Clark intentó intervenir, posando una mano conciliadora en el brazo de Mark. Pero Mark lo empujó con tal violencia que provocó una nueva oleada de exclamaciones de sorpresa entre la multitud. Dos de los acomodadores de Mark, sus amigos que momentos antes le habían estado dando palmadas en la espalda, se acercaron con expresiones cautelosas, no para felicitarlo sino para contenerlo. Mi padre estuvo a mi lado en un instante, su cuerpo un escudo protector entre Mark y yo. Su rostro reflejaba una tormenta de confusión y una comprensión furiosa e incipiente. «¿Qué significa esto, Elara?», preguntó, pero su tono no era acusatorio sino defensivo. Él fue ante todo mi padre. Lo que quiero decir, papá, es que el hombre con quien iba a casarme es un criminal y un farsante, dije con voz sorprendentemente firme, que resonó en el caos del lugar. Me dio un ultimátum, debía aceptar de nuevo a su cómplice en su vida. Decidí simplemente aceptarlos a ambos tal como son. Vi cómo todo encajaba en la mente de mi padre, mi extraño comportamiento, mi estancia en casa de Julian, la fría determinación en mis ojos. Miró de mi rostro al de Mark, que reflejaba furia, y su propia expresión se endureció como el granito. Me creyó, sin reservas. Tienes que irte, le dijo mi padre a Mark con voz baja y amenazante, un tono que solo había escuchado un puñado de veces en mi vida. La organizadora de la boda, con expresión de absoluto horror, acompañaba a mi madre, que lloraba desconsoladamente, y al resto de mi familia hacia una puerta lateral. Julian ya estaba allí con el teléfono pegado a la oreja, sin duda gestionando la primera oleada de la tormenta mediática que inevitablemente se avecinaba. Mi mirada recorrió los bancos hasta encontrar a Sloe. Ya no era la delicada damisela. Parecía un animal acorralado con los ojos desorbitados por el pánico. Intentaba encogerse en su asiento para hacerse invisible, pero ahora todas las miradas estaban puestas en ella. La situación había dado un giro inesperado. Ella ya no era la ex digna de lástima, sino la cómplice. Cuando un policía uniformado, alertado discretamente por Julian como plan de contingencia, entró en la iglesia y se dirigió hacia el altar, la bravuconería de Mark finalmente se desmoronó. La realidad de las esposas y la condena a prisión lo golpeó con fuerza. Me miró y por primera vez no vi ira, sino un destello de puro miedo. Elara, suplicó con la voz quebrada. Por favor. Tú me amas. Podemos arreglar esto. Podemos hablar de esto. Miré al hombre que había intentado quebrarme, que me había valorado tan poco que creía poder dictar mi humillación. No sentí nada. Ni odio ni lástima. Solo una frialdad inmensa y vacía. No hay nada de qué hablar, Mark, dije con voz inexpresiva. Usted tomó su decisión hace 3 días. Yo acabo de tomar la mía. El agente llegó hasta él y la visión de la ley, la consecuencia tangible de sus actos, pareció paralizarlo. Le leyeron sus derechos en el centro de la iglesia, rodeado por los restos de su boda, mientras sus antiguos amigos y colegas observaban en un silencio atónito. No volvió a mirarme cuando se lo llevaron, con la cabeza gacha, la imagen misma de la derrota. El espectáculo había terminado. La iglesia comenzó a vaciarse, un éxodo lento y conmocionado de personas que revivirían esta historia durante años. Me quedé sola ante el altar un instante, la cola de mi vestido ondeando a mi alrededor como una nube caída. El órgano guardaba silencio. Las flores parecían marchitarse en sus jarrones. Julian se acercó guardando el teléfono en el bolsillo. La prensa ya está afuera. Tengo un coche esperándome en la salida trasera. Papá está con mamá.
Vámonos. Asentí con la cabeza, sintiendo los primeros espasmos de la descarga de adrenalina. La fría concentración que me había sostenido durante 3 días comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío, un cansancio profundo. Ella era. Me giré. Era Chloe. Había logrado escabullirse entre la multitud que se dispersaba y ahora estaba frente a mí, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, pero sus ojos ardían con un odio venenoso. Tú. Espetó. ¿Crees que has ganado? Lo has destruido todo. Casi me reí. Su descaro como víctima era asombroso. Yo no destruí nada, Chloe. Solo encendí las luces para que todos vieran la podredumbre que ya existía. Tú y Mark construyeron esto. Yo solo organicé la inauguración. Él me amaba, siseó, dando un paso más cerca. Él siempre iba a volver conmigo. Esta boda fue solo un trámite. Tú solo eras un reemplazo. Sus palabras pretendían herir, pero eran tan patéticas, tan clichés, que rebotaron contra la coraza de mi indiferencia. Era un fantasma, haciendo sonar sus cadenas ante alguien que ya no creía en casas encantadas. Si crees eso, dije en voz baja, entonces eres aún más ingenuo que él. Él no te ama, Chloe. Le encanta la idea de sentirse necesario. Y ahora va a necesitar un muy buen abogado. Te sugiero que tú también consigas uno. El color volvió a desvanecerse de su rostro. Los delitos financieros. Los delitos financieros, continué observando con una fría satisfacción como la sangre se le iba del rostro, son federales. Tu nombre aparece en todas las transferencias anteriores. ¿De verdad creías que podías simplemente reaparecer en su vida y retomar donde lo dejaste sin ninguna consecuencia? Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La realidad de su situación, que había ignorado tan alegremente en su fantasía de un romance reavivado, era, por fin, terriblemente real. Julian se interpuso entre nosotros, su presencia era un muro silencioso e inamovible. El coche te espera, Alara. No pierdas ni un segundo más pensando en ella. Dejé que me llevara, dejando a Chloe sola en la cavernosa y vacía iglesia, rodeada por los fantasmas de un futuro que jamás llegaría. El trayecto hasta el ático de Julian fue silencioso. Miré por la ventana tintada la ciudad que se desdibujaba ante mis ojos. El hermoso día soleado continuaba como si el mundo no acabara de perder el rumbo. La gente reía en las terrazas de los cafés, compraba, vivía su vida normal. Era surrealista. De vuelta en la tranquilidad del hogar de Julian, me desabroché mecánicamente el vestido de novia, dejando que la pesada y hermosa tela se extendiera por el suelo. Me puse unos pantalones deportivos suaves y una vieja sudadera de la universidad. Aquel acto cotidiano me pareció más significativo que todo el espectáculo en la iglesia. Estaba despojándome de una piel. Mi teléfono, al que había ignorado durante horas, no paraba de sonar. Decenas de llamadas perdidas de números conocidos y desconocidos, un torrente de mensajes de texto que iban desde la preocupación hasta el horror, pasando por una curiosidad morbosa. Lo apagué. El mundo podía esperar. Julian me ofreció un vaso de whisky. Lo tomé, el líquido ámbar me quemó la garganta, dejando una agradable sensación. Ya está hecho, dijo simplemente. La primera fase está terminada, corregí, mirando fijamente el cristal. El derrumbe público. Ahora viene la parte tranquila. El desmantelamiento legal. Quiero que lo pierda todo, Julian. No solo su reputación. Quiero el negocio, los bienes, el ático, el coche. Todo lo que construyó con dinero robado y mentiras. El proceso ya está en marcha, me aseguró. Los documentos se han remitido a la Fiscalía, a la SEC y a la Junta de Revisión Arquitectónica. Sus bienes estarán congelados mañana por la mañana. La demanda civil de los clientes estafados lo arruinará. Asentí sintiendo como la fría determinación volvía a calar hondo en mí. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de una reivindicación. Se trataba de asegurarse de que el hombre que creía que podía poseerme se quedara sin nada. Ni siquiera con la camisa que llevaba puesta. Pasó una semana en una extraña atmósfera de animación suspendida. Me alojé en casa de Julian, un fantasma en su habitación de invitados. La historia estaba por todas partes.
blogs de sociedad, la sección de negocios, incluso un segmento sensacionalista en un noticiero local. La venganza de la novia plantada el día de su boda. Me pintaron como todo, desde una vengadora astuta hasta una mujer desconsolada que había perdido la cabeza. Ninguno acertó. No me sentí desconsolada. Me sentí liberada. Mis padres vinieron a casa, y la sorpresa inicial dio paso a una furia protectora y feroz. Mi madre, antes tan delicada, ahora hablaba de Mark con un veneno que me sorprendió. Ese monstruo, decía con las manos temblando alrededor de la taza de té. Pensar por todo lo que te hizo pasar. Mi padre era más callado, su ira como una mecha que ardía lentamente. Pasaba horas al teléfono con sus abogados, asegurándose de que se aplicara toda la presión legal posible al caso de Mark. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras leía sin rumbo los interminables comentarios en línea, cuando un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era Liam Thorne. Se me cortó la respiración. El hermano menor de Mark. Liam era la oveja negra de la familia Thorne, o al menos así lo había descrito siempre Mark. Mientras que Mark era refinado y formal, Liam era rudo e independiente. Era dueño de un exitoso estudio de diseño de muebles a medida en el norte del estado, donde trabajaba con madera reciclada y acero. Solo lo había visto un puñado de veces en reuniones familiares. Era callado, observador con un humor seco y unos ojos amables y perspicaces que siempre parecían ver más de lo que dejaba ver. Él y Mark nunca habían sido cercanos. Siempre hubo una tensión sutil, un desacuerdo fundamental en sus visiones del mundo. Me cayó bien al instante. Con dedos temblorosos, abrí el correo electrónico. Esperaba ira. Acusaciones. Una defensa de su hermano. Lara, me imagino que tu bandeja de entrada está hecha un desastre ahora mismo, así que seré breve. Vi las noticias. Lo siento muchísimo. Siento mucho lo que te hizo pasar mi hermano. Siento mucho la crueldad de su ultimátum. Lamento que nuestra familia haya dado a luz a un hombre así. Lo que te hizo es imperdonable. Delitos financieros. No puedo decir que me sorprenda del todo. La arrogancia siempre estuvo presente. Sé que no me debes nada, y mucho menos una respuesta. Pero quería que supieras, al menos de una persona de mi familia, que no todos somos monstruos. Estoy de tu lado. Espero que estés en un lugar seguro, rodeado de gente que te quiere. Leí el mensaje 3 veces, sus palabras sencillas y directas me impactaron como una bomba. No era lástima. No era curiosidad morbosa. Fue solidaridad. Un reconocimiento de la verdad sin excusas ni justificaciones. Fue lo primero genuinamente amable y sencillo que encontré desde que comenzó esta pesadilla. Lágrimas que no había podido derramar. Ni cuando Mark me dio el ultimátum. Ni cuando me puse el vestido. No cuando lo destrocé en esa iglesia. Finalmente se me llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas por Mark ni por nuestro futuro perdido. Eran lágrimas de liberación. Alguien me vio. Alguien me entendió. No respondí de inmediato. Me quedé con esa sensación durante un día, dejando que la extraña calidez de su apoyo penetrara en los rincones fríos y endurecidos de mi interior. La noche siguiente escribí una respuesta. Gracias. Tus palabras significan mucho para mí. Ha sido un camino solitario y escuchar eso de ti me ha ayudado. Estoy a salvo. Estoy con mi hermano. Lo siento, amigo. Por las consecuencias que inevitablemente te afectarán a ti y a tus padres. Su respuesta llegó menos de 1 hora después. No te disculpes por eso. Saldremos adelante. La verdad merece salir a la luz, por muy fea que sea. Mis padres se niegan a aceptarlo, pero ese es su camino. He aceptado al hombre que es mi hermano. Si alguna vez necesitas un respiro de la ciudad, mi estudio está en el Valle del Hudson. Es tranquilo. No hay periodistas. La oferta no genera expectativas. Una huida. La idea era embriagadora. El ático de Julian era una fortaleza. Pero seguía estando en la ciudad, donde la historia bullía en cada esquina.
La idea de estar al aire libre en silencio, en un lugar donde Mark nunca había estado realmente. El mundo de Liam, no el de Mark, era como un salvavidas. Era un riesgo. Era el hermano de Mark. Pero todo en mí, cada instinto herido y magullado, me decía que Liam era diferente. Era un aliado. Y justo en ese momento lo necesitaba desesperadamente. Unos días después, llegó a casa de Julian una carta formal entregada por un agente judicial. Era del abogado de Mark. Fue una orden de cese y desistimiento, amenazándome con una demanda por difamación si no me retractaba públicamente de mis declaraciones. Casi me reí. Estaba detenido enfrentando una montaña de pruebas forenses contundentes e intentaba demandarme por difamación. Fue un acto de pura y desesperada arrogancia. Y consolidó mi siguiente paso. Encontré a Julian en su despacho en casa. Me voy unos días. Levantó la vista del ordenador, frunciendo el ceño. ¿A dónde? ¿A casa de mis padres en los Hamptons? ¿Puedo encargarme de la seguridad? No, dije con voz firme. En otro sitio. En un sitio donde nadie pensará en buscar. Respiré hondo. Me quedaré con Liam Thorne. El rostro de Julian se quedó inexpresivo. Ella era. Bueno, es el hermano. Esa es una idea pésima. Él no es como ellos, Julian. Él se puso en contacto conmigo. Está de mi lado. Confío en él. Tú también confiabas en Mark, dijo con voz suave pero firme. Sus palabras dolieron, pero no me hicieron cambiar de opinión. Eso era diferente. Eso era ceguera. Esto es una elección. Es mi decisión. Tengo que hacerlo. Necesito salir de esta ciudad y respirar aire que no esté contaminado por todo esto. Discutimos durante otra hora, pero ya lo tenía decidido. Estaba harta de ser una pieza en el juego, una víctima, una vengadora. Necesitaba volver a ser persona, aunque solo fuera por un rato. Le envié un correo electrónico a Liam aceptando su oferta. Su respuesta fue una simple dirección y el código de la puerta. A la mañana siguiente preparé una pequeña maleta. Julian me llevó él mismo a la agencia de alquiler de coches. Su silencio era una clara muestra de su desaprobación. Llámame en cuanto llegues, dijo con la mano sobre la puerta del coche. Y si algo y digo cualquier cosa, te parece raro, súbete a este coche y vuelve a casa. Lo haré, prometí, inclinándome para darle un beso en la mejilla. Gracias, Julian. Por todo. El viaje hacia el norte fue una catarsis. Con cada kilómetro que me separaba de la ciudad, el nudo que me oprimía el pecho empezó a aflojarse. La jungla de asfalto dio paso a colinas onduladas, el cielo gris a un azul claro y brillante. Bajé las ventanillas dejando que el aire fresco y limpio me acariciara el pelo. Seguí las indicaciones del GPS hasta un camino arbolado, introduje el código en la verja de hierro y conduje por un largo camino de grava que terminaba en un claro. Y así fue. No era una casa. Era una obra maestra. Una estructura moderna y lineal, construida con madera reciclada de granero y amplios paneles de vidrio, se integraba en la ladera de una colina con vistas a un río. Junto a ella se alzaba un granero reconvertido, de mayor tamaño, cuyas puertas abiertas dejaban ver un taller impregnado del aroma a serrín y el brillo de las herramientas metálicas. Era robusta, auténtica, hermosa. Era todo lo contrario al frío y minimalista ático de Mark. Al detenerme, Liam salió del taller. No llevaba traje. Vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta gris, manchada con lo que parecían serrín y carbón. Se limpió las manos con un trapo mientras se acercaba a mí, con una expresión cautelosa pero abierta. Salí del coche sintiéndome de repente tímida e increíblemente vulnerable. Lo lograste, dijo con una voz más cálida que la que recordaba. Lo logré. Me miró fijamente durante un largo rato observando las ojeras, el nuevo rubor en mis mejillas. No me ofreció palabras vacías. No me miró con lástima. Simplemente asintió como reconociendo el camino recorrido para llegar hasta allí. Bien, dijo simplemente. Vamos, te enseñaré la casa de huéspedes.
La vista es mejor que la terapia que probablemente no estás recibiendo. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, una sonrisa genuina y espontánea se dibujó en mis labios. Era pequeña y cansada, pero real. La caída era total. La venganza estaba en marcha. Pero aquí, en este claro tranquilo, algo más estaba comenzando. La casa de huéspedes de Liam era una versión más pequeña e independiente de la estructura principal. Todo era madera cálida, líneas sencillas y cristal que enmarcaba una vista impresionante del valle del río. Estaba amueblada con sencillez pero con mucho gusto, con piezas que reconocí como de su propia autoría. Una enorme estructura de cama de roble con bordes naturales. Un escritorio de acero pulido y madera reciclada. Una mesa de comedor que parecía capaz de albergar a un rey vikingo. Siéntete como en casa, dijo, dejando mi bolso justo al entrar. Hay comida en la cocina. Sírvete lo que quieras. La contraseña del wifi está en el router. Estaré en el taller si necesitas algo. O si no. Sin presión. Dicho esto, me dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio se hizo presente, pero era un silencio distinto al del ático de Julian. No era el silencio denso y expectante de una fortaleza. Era una calma natural y apacible, interrumpida solo por el susurro del viento entre los árboles y el lejano ulular de un halcón. Me quedé de pie en medio de la habitación, simplemente respirando. Durante 3 días no hice prácticamente nada. La primera noche dormí 12 horas seguidas, un sueño profundo y sin sueños que no había experimentado en semanas. Desperté con la luz del sol entrando a raudales por las paredes de cristal, tiñendo de dorado los suelos de madera. Preparé café y me senté en la terraza envuelto en una manta a contemplar el fluir del río. Leí libros que había sacado de la estantería de Liam. No eran revistas de negocios ni de arquitectura, sino libros sobre carpintería, filosofía e historia del Valle del Hudson. Veía a Liam de pasada. Me saludaba desde el taller o me dejaba una cesta de verduras frescas de su huerto en la puerta. Me daba espacio, respetaba las asperezas de mi espíritu de una forma profundamente sanadora. No intentaba ayudarme ni analizar el drama. Simplemente estaba allí. Al 4.º día, la curiosidad me pudo. El sonido rítmico y sólido de los martillazos provenientes del taller era una percusión constante y reconfortante. Crucé el claro y me detuve en la gran puerta abierta. El espacio era una catedral de la creación. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando las motas de serrín que danzaban en el aire. El aire estaba impregnado de los ricos y dulces aromas a cedro, roble y aceite de linaza. Las herramientas eléctricas y manuales colgaban ordenadamente en paneles perforados. Y en el centro de todo, Liam estaba inclinado sobre un gran trozo de nogal, tensando los músculos de la espalda mientras cepillaba la madera con movimientos largos y precisos. Estaba tan absorto en su trabajo que no me oyó acercarme. Lo observé un instante hipnotizado por la concentración y la fisicalidad del acto. Ese era su lenguaje. No mentiras ni manipulación, sino verdad y creación. Tomar algo en bruto y convertirlo en algo bello y funcional. Debió de percibir mi presencia porque se quedó quieto y alzó la vista. Tenía serrín enredado en el pelo oscuro y una mancha de grasa en la mejilla. No sonrió, pero las comisuras de sus ojos se arrugaron de una forma que ya me resultaba familiar. Oye, dijo al aterrizar el avión. ¿Te aburriste de la vista? Es difícil aburrirse de una vista así, dije entrando con cautela en el espacio. Pasé los dedos por la superficie de un banco de trabajo cercano, sintiendo la madera lisa y marcada. Esto es increíble. Es un desastre, dijo, pero pude oír el orgullo en su voz. No lo es. Es sincero. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Me miró pensativo. Sí, supongo que sí. Mi mirada se detuvo en una pieza apoyada contra la pared. Una mesa consola con una base escultórica retorcida de hierro forjado y una superficie de resina azul brillante, congelada a medio fluir alrededor de trozos de madera flotante. Era salvaje, hermoso y absolutamente único. Es impresionante. Respiré al tocar la superficie lisa y cristalina de la resina. Esa es una especie de experimento, dijo acercándose a mí. El cliente quería algo que reflejara el río.
La resina representa el agua. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. Observé las demás piezas en distintas fases de elaboración. Una silla con asiento de cuero trenzado. Una estantería que parecía un árbol estilizado. Eres artista, dijo encogiéndose de hombros con un dejo de timidez. Yo solo creo cosas. Pagaba las facturas. Era algo más que eso, y ambos lo sabíamos. Era su alma al descubierto, plasmada en madera y acero. El contraste con el mundo de Mark, lleno de planos y márgenes de beneficio, de robar méritos y tomar atajos, era tan marcado que casi dolía. ¿Siempre quisiste hacer esto? Pregunté apoyándome en la mesa de trabajo. Prácticamente. Volvía loco a mi padre. Quería 2 hijos emprendedores, 2 herederos del legado familiar. Lo decía con un ligero tono de burla. Mark accedió encantado. Joel no. La oveja negra, dije en voz baja, haciéndome eco de la antigua descripción de Mark. Liam soltó una risita seca. ¿Así me llamaba? Sí, supongo que sí. Nunca encajé en su mundo de clubes de campo y reuniones de directorio. Me gustaba ensuciarme las manos. Y aún me gusta. Tomó un cincel, haciéndolo girar entre sus manos. Lo intenté durante un tiempo. Trabajé en la empresa después de la universidad. Fue asfixiante. Ver a Mark manipular a los clientes, tomar atajos. Aguanté un año antes de decirle a mi padre que me iba. Pensé en los documentos, en las pruebas de esos atajos a escala criminal masiva. ¿Lo sabías? Incluso entonces. Lo sospechaba, dijo con voz sombría. Nunca tuve pruebas. Y mi padre no quería oírlas. Mark es ambicioso, decía. Él es un negociador nato. Todo se reducía al resultado final. Me miró con los ojos llenos de un viejo y familiar arrepentimiento. Debí haberme esforzado más. Debí haber encontrado la prueba. Quizás podría haberlo detenido antes de que. Antes de que me alcanzara. Terminé la frase por él. Asintió con la mandíbula tensa. Lo siento, Lara. Por no haber previsto hasta dónde llegaría. Por no haber podido protegerte de él. La cruda sinceridad de su voz me conmovió profundamente. No tienes nada de qué disculparte, Liam. Eres el único de tu familia que ha reconocido la verdad. Eso significa todo. Nos quedamos en silencio un instante rodeados por los fantasmas de los fracasos de su familia, y la prueba tangible de su propia integridad. ¿Puedo? Hice un gesto vago hacia el taller. ¿Puedo ayudar en algo? Me estoy volviendo un poco loco con tanto silencio. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Quieres hacer serrín? Creo que sí. Me dio un taco de lijar y un trozo de pino. Empieza con esto. El objetivo es lograr suavidad. No pensar. Simplemente sentir la madera bajo las manos. Tomé el bloque y la madera. Fue más sencillo de lo que parecía. Un ir y venir. Un ir y venir constante. El movimiento rítmico era meditativo. El aroma a pino llenaba mis pulmones. El único sonido era el roce de la lija. Me sumergí en esta sencilla tarea física con la mente por fin, en una bendita calma. Liam volvió a cepillar y trabajamos en un cómodo silencio, uno al lado del otro. No hacía falta hablar. El espacio compartido, el propósito común de la creación, bastaba para comunicarse. Las horas transcurrieron sin esfuerzo. Cuando por fin levanté la vista, mi trozo de madera era suave como la seda y la luz exterior se había suavizado hasta adquirir un tono dorado intenso. No está mal, dijo Liam inspeccionando mi trabajo. Tienes un don natural. Una sensación de logro, pequeña pero profunda, floreció en mi pecho. Hoy había creado algo. Aunque pequeño, había transformado algo tosco en algo pulido. Me pareció una metáfora. Mientras regresábamos a las casas, con la puesta de sol pintando el cielo de tonos naranjas y morados, sentí una paz que desconocía. Gracias, Liam, dije deteniéndome en la puerta de la casa de huéspedes. Por esto. Por el espacio. Por no tratarme como si estuviera rota.
Me miró su rostro iluminado por la cálida luz del atardecer. No estás rota, Ayera. Has sido renacida. Hay una diferencia. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa, dejándome allí plantada con sus palabras resonando en mi corazón. Reforjadas. Tal vez tenía razón. La marca del fuego que había encendido, en efecto, había destruido a la mujer que yo era. Pero de pie aquí, en la quietud posterior, cubierta de serrín y llena de una extraña paz nueva, podía sentir el comienzo de alguien más fuerte, alguien más aguda, alguien nueva. Y por primera vez, no le tuve miedo. Los días en el estudio de Liam adquirieron un ritmo suave y sanador. Las mañanas eran para la contemplación tranquila en la terraza con un café. Las tardes las pasábamos en el taller. Liam me enseñó tareas sencillas: lijar, teñir, sujetar las tablas mientras las cortaba. El trabajo era físico, exigente y totalmente absorbente. No dejaba lugar para el círculo vicioso de recuerdos y dudas que me había atormentado en la ciudad. Estaba barnizando un juego de frentes de cajones de arce cuando el teléfono de Liam vibró en la mesa de trabajo. Lo miró de reojo con el rostro ensombrecido. «Es mi madre», dijo con voz tensa. Se calló y volvió a soldar una estructura de acero. El brillante arco de luz contrastaba violentamente con la tranquilidad del taller. La llamada y su reacción quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Estaba tan absorta en mi propio refugio que casi me había olvidado del mundo exterior, de las espinas que no eran Liam. «¿Cómo están?», pregunté con cautela, sin apartar la vista de mis pinceladas. Dejó el soplete de soldar y se quitó la máscara. En negación. Reuniendo a los tiburones legales. Han contratado a Robert Vance. Me quedé paralizado con el pincel suspendido sobre la madera. Robert Vance era un abogado defensor legendario, famoso por lograr la absolución de delincuentes de cuello blanco gracias a tecnicismos. Era obscenamente caro y brutalmente eficaz. «Van a luchar contra ello», susurré. La sensación de la semana pasada se desvaneció de repente. «Van a intentarlo», corrigió Liam con voz sombría. «Lo están presentando como una caza de brujas, como si tú y David hubieran conspirado para destruirlo por celos y venganza». Se pasó una mano por el pelo, dejando una nueva mancha de grasa. «Intentan desacreditarte, Alara. Mi padre me llamó esta mañana. Me exigió que fuera a la ciudad para apoyar a la familia, para formar parte del Frente Unido que se me heló la sangre. La idea de que Liam, este hombre bueno y honesto, se viera obligado a estar junto a su hermano en un juzgado, a defender públicamente una mentira, me repugnaba». «¿Qué dijiste?». Una mirada dura y decidida apareció en sus ojos. Le dije que no iba a quedarme callada mintiendo por un hombre que no merece ni el aire que respira. Le dije que te creía. La convicción en su voz era un escudo. Me elegía a mí por encima de su propia familia. La magnitud de ese sacrificio me dejó sin aliento. «Liam, no tienes que hacer eso. Es tu hermano. Tus padres». «Mi hermano es un delincuente que intentó destruir a una mujer extraordinaria», interrumpió con la mirada fija en él. «Mis padres lo están encubriendo. La sangre no justifica abandonar la moral. Tomé mi decisión hace mucho tiempo cuando me alejé de su mundo. Esto solo confirma que fue la correcta». Tomó un trapo y comenzó a limpiarse las manos, el gesto fue definitivo. «El problema es que Vance es bueno. Analizará cada detalle. Irá tras de ti y también tras de David. Buscará cualquier inconsistencia, cualquier debilidad». Un temor frío y familiar comenzó a invadirme de nuevo. Había estado tan concentrado en el gran espectáculo público de la caída de Mark que no me había preparado para la extenuante guerra de desgaste privada que suponía un juicio de alto perfil. «Las pruebas son sólidas», dije, más para tranquilizarme a mí misma que a él. «Lo son. Pero Vance se especializa en hacer que las pruebas sólidas parezcan circunstanciales. Alegará que los documentos son falsos, que David es un mentiroso despechado». Hizo una pausa, mirándome. «Necesitamos algo más. Algo personal, innegable. Algo que demuestra su carácter, su patrón de engaño, más allá de las finanzas». «Nosotros». Dijo nosotros. Pensé en el sobre de Manila que me había dado Julián, el que lo empezó todo. Lo había devorado página por página,
pero me había centrado en las cifras, las transferencias, los fríos y duros datos. Pero había otras cosas allí dentro. Correos electrónicos antiguos entre Mark y David que había leído por encima, centrándome en las conversaciones sobre finanzas. Notas. Entradas del calendario. Puede que haya algo, dije lentamente, dejando la brocha para quitar manchas. Los archivos que consiguió mi hermano. Había correos electrónicos. Las personales. La verdad es que no las leí. Estaba demasiado obsesionado con el dinero. Los ojos de Liam se aguzaron con interés. ¿Dónde están ahora? En casa de Julian. En un disco duro. ¿Puedes conseguirlos? Asentí con la cabeza sacando ya mi teléfono. Llamé a Julian y le expliqué lo que necesitábamos. Se quedó en silencio un instante al otro lado de la línea. ¿Liam Thorne está pidiendo esto?, preguntó con tono suspicaz. Está ayudando a Julian. Está de nuestro lado, dije. Enviaré a un mensajero para que lo traiga. Llegará esta noche. Pero Alara, ten cuidado. Confiar en un Thorne porque otro te hirió es arriesgado. Sabía que tenía razón, pero estar en el taller de Liam, sintiendo la firmeza de su apoyo, era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Sé lo que hago. El disco duro llegó justo después de cenar. Liam y yo nos sentamos uno al lado del otro frente al gran monitor de su despacho, con la noche oscura cerniéndose sobre las ventanas. Conectamos el disco y abrimos la carpeta. Era un auténtico tesoro digital de corrupción. Pero esta vez no estábamos viendo hojas de cálculo. Estábamos viendo la carpeta de correspondencia personal. Empezamos a leer. Era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Los correos electrónicos entre Mark y David no trataban solo de dinero. Eran un reflejo de una crueldad profunda y cotidiana. Se burlaban de los clientes, llamándolos con apodos crueles. Hablaban de sabotear a una empresa competidora más pequeña difundiendo rumores de incompetencia. Hablaban de las mujeres, incluidas Chloe y otras, en los términos más degradantes y objetivantes. Se me revolvió el estómago al leer las palabras de Mark sobre mí. Alara es tan ingenua. Jamás cuestionará las cuentas. Simplemente está feliz de ir a mi lado. La esposa perfecta de un ejecutivo. Sentí que Liam se tensaba a mi lado. Lo siento, murmuró con voz cargada de disgusto. No deberías tener que leer eso. No, dije con la voz temblorosa por una nueva oleada de furia. Necesito verlo. Seguimos excavando. Y entonces lo encontramos. Estaba oculto en una cadena de correos electrónicos de hace más de 3 años, justo antes de que el plan original fracasara. Era de Mark a David. El asunto del correo era, contingencia. Si el barco empieza a hundirse, necesitamos un bote salvavidas. He estado ingresando un 10% adicional en la cuenta de las Islas Caimán bajo el nombre ficticio de la Fundación C. Chloe lo sabe, ella es la firmante. Hará de la fugitiva desconsolada, se echará la culpa por los fondos desaparecidos y nos veremos en Buenos Aires cuando se calmen las aguas. Dejaremos que tú cargues con el resto, David. Eres más prescindible. No te preocupes, te enviaré una postal desde la playa. Me quedé mirando la pantalla, llevándome la mano a la boca. Todo estaba allí. El plan completo. Siempre había tenido la intención de que David fuera el chivo expiatorio. Y Chloe no se había fugado por su propia voluntad. Había participado voluntariamente en el plan de escape. Su reencuentro no fue un reencuentro de un antiguo amor. Fue la activación de una cláusula de escape latente. No la estaba eligiendo a ella en lugar de a mí. Estaba reactivando a su cómplice original. Liam dejó escapar un silbido bajo. Por Dios. Él nunca la amó. La utilizó. Utilizó a todos. Las piezas encajaron con una claridad brutal y escalofriante. El ultimátum no tenía que ver con el amor ni la lealtad, sino con el control y la conveniencia. Necesitaba que Chloe volviera a su lado porque ella tenía la llave de su fondo secreto para la fuga. Me obligaba a aceptarla para poder acceder al dinero robado sin levantar sospechas. Yo solo era una tapadera.
Una nueva fachada respetable mientras él planeaba su segunda fuga con su antiguo cómplice. La revelación fue una explosión nuclear. Vaporizó el último vestigio de duda o dolor. Lo que había sentido por Mark no había sido amor. Había sido una actuación para un solo espectador. Y yo había sido el único que no sabía que era una obra de teatro. Esto es todo, dijo Liam con los ojos llameando con una luz intensa. Este es el cuchillo. Esto prueba la premeditación, la conspiración y su verdadera naturaleza. Ningún jurado del mundo simpatizará con él después de esto. Enseguida empezó a copiar los archivos, recopilando los correos más comprometedores en una carpeta aparte. Le envío esto a tu hermano y directamente al fiscal. Vance no sabrá ni qué le pasó. Mientras él trabajaba, me recosté en la silla, sintiéndome extrañamente ingrávida. El último misterio había sido resuelto. El velo final había sido levantado. Mark Thorne no era solo un mal hombre. Era un ser vacío, un titiritero que veía a las personas como peones y las emociones como herramientas. Observé el perfil de Liam, iluminado por la luz azul del monitor. Él era todo lo que su hermano no era. Honesto. Leal. Había visto la verdad y decidió defenderla, incluso a costa de perder a su familia. Cuando terminó, se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Lo pensé un momento. Lo pensé detenidamente. La traición fue más profunda de lo que jamás imaginé. La crueldad fue mucho más profunda. Pero el dolor había desaparecido. En su lugar, una certeza clara y fría. Estoy mejor que bien, dije, y lo decía en serio. Por primera vez lo veo tal como es. El misterio ya no tiene poder. Es solo un hombre patético y codicioso que enfrenta las consecuencias de su propio vacío. Liam sostuvo mi mirada y una lenta sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios. Entonces ya está perdido. Nos sentamos allí en el silencio de la noche con el zumbido del ordenador como único sonido. La batalla que se avecinaba seguía presente, pero el arma que nos daría la victoria estaba ahora en nuestras manos. Y por primera vez, no la afrontaba solo. Con las pruebas incriminatorias de los correos electrónicos aseguradas y enviadas a las autoridades, una nueva y extraña calma se apoderó de nosotros. La frenética energía de la caza dio paso a una tranquila y firme determinación. La tormenta seguía acercándose, pero habíamos construido un refugio más sólido. La semana siguiente no me limité a esconderme en la casa de huéspedes ni a refugiarme en el lijado. Empecé a ayudar a Liam con el diseño propiamente dicho. Resultó que mi licenciatura en Historia del Arte y mi buen ojo para la composición, habilidades que Mark siempre había desdeñado como un simple pasatiempo, encajaban a la perfección con los principios estéticos del diseño de muebles. Me encontré esbozando conceptos, jugando con el equilibrio entre la madera y el metal, sugiriendo curvas donde él habría usado líneas rectas. No me trató con condescendencia. Me escuchó. Consideró mis ideas con un respeto serio y profesional que resultó más gratificante que cualquier cumplido que hubiera recibido jamás. Esto, dijo una tarde sosteniendo mi boceto de una mesa de entrada con borde en cascada y esbeltas patas de hierro forjado, es brillante. Es elegante pero a la vez robusta. Es como tú. El simple halago me llenó de una cálida sensación. Él veía el diseño como una extensión de mí misma. Mark nunca me había visto. Nuestros días se convirtieron en una perfecta combinación de trabajo compartido y grata compañía. Hacíamos una pausa para almorzar en la terraza, hablando de todo y de nada, libros, las rutas migratorias de los gansos en el río, lo absurdo de los programas de telerrealidad. Nunca hablamos de la boda ni del juicio, ni de su familia. Ese mundo existía en un universo paralelo, uno al que habíamos cerrado la puerta temporalmente. Una tarde fuimos en coche al pequeño pueblo cercano a comprar provisiones. Era la primera vez que salía a la calle en semanas. Me bajé la gorra de béisbol, un gesto instintivo para esconderme. Liam lo notó. Me tocó suavemente el codo, guiándome hacia la fruta y verdura ecológica. Oye, aquí nadie te conoce. Y aunque te conocieran, no tienes nada de qué avergonzarte. Tú fuiste quien se plantó. Tenía razón. Enderecé los hombros y me quité la gorra, dejando que mi cabello cayera suelto.
Yo era Lara, no un titular. Recorrimos los pasillos, debatiendo sobre las virtudes de los distintos tipos de salsa para pasta. Y durante una hora maravillosa, fuimos una pareja normal haciendo una tarea doméstica cotidiana. Esa normalidad fue un regalo. Esa noche cocinamos juntos en su cocina abierta. Un caos entre risas y verduras picadas, ajo chisporroteando y un chorrito de vino que acabó más en la sartén que en nuestras copas. Cenamos en la enorme mesa de roble que él había construido, la misma que había admirado el primer día. Sentada allí, rodeada de las pruebas de su creatividad, con el aroma de nuestra comida compartida en el aire, sentí una sensación de pertenencia que nunca había experimentado con Mark. Con Mark había formado parte de su vida. Aquí, con Liam, simplemente vivía la mía. Después de cenar, llevamos nuestras copas de vino al brasero junto a la orilla del río. La noche era fresca, el cielo un manto de estrellas brillantes, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Nos sentamos en un amplio banco de piedra, y el crepitar del fuego nos pintaba el rostro con destellos naranjas y dorados. El silencio que nos unía se sentía distinto esta noche. Estaba cargado de tensión, lleno de cosas no dichas. A Lara, comenzó Liam con voz baja y seria. Necesito decir algo. Sentí un vuelco en el corazón. Lo miré, la luz del fuego danzaba en sus ojos oscuros. Cuando supe lo que había pasado, dijo mirando fijamente las llamas, mi primera reacción no fue solo ira hacia mi hermano. Fue miedo por ti. Y luego cuando me respondiste el correo y cuando llegaste aquí, negó con la cabeza como buscando las palabras adecuadas. Observarte estas últimas semanas, ver tu fuerza, tu resiliencia, ha sido lo más increíble que jamás haya presenciado. Atravesaste el fuego y saliste fortalecida, no con cenizas. Se giró para mirarme, su mirada era tan intensa que me dejó sin aliento. Sé que el momento es una locura. Sé que el mundo te dice que nunca vuelvas a confiar en un hombre, y mucho menos en alguien que te cause problemas. Pero ya no puedo fingir. Lo que siento por ti no es solo solidaridad. Hace tiempo que no lo es. El aire entre nosotros vibraba con algo más que el calor del fuego. Sentía la verdad de sus palabras, las sentía resonar en el acero recién forjado dentro de mí. Esto no era una relación de rebote. Esto no era un vínculo traumático. Esto era algo lento y real, construido grano a grano en la quietud de su taller, en el espacio compartido de nuestra sanación. Liam, susurré con voz temblorosa. No tienes que decir nada, respondió rápidamente llevando su mano a mi mejilla con suavidad. Su palma estaba áspera por los callos, prueba de su trabajo, y se sentía más reconfortante que cualquier mano con manicura perfecta. Solo necesitaba que supieras que pase lo que pase con el juicio y todo lo demás, estoy contigo, como sea que me necesites. Lo miré a los ojos y vi la honestidad, la vulnerabilidad, la feroz protección. No pedía nada. Simplemente lo ofrecía todo. No respondí con palabras. Me incliné hacia adelante acortando la distancia entre nosotros, y presioné mis labios contra los suyos. No fue un beso desesperado, nacido de un dolor compartido. Fue un beso lento, seguro, prometedor. Tenía sabor a humo de leña, a vino tinto y a un futuro que jamás me había atrevido a imaginar. Fue un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, el mundo había dado un giro de 180 grados. El pasado seguía ahí una sombra oscura, pero ya no tenía el poder de eclipsar el presente. Apoyó su frente contra la mía, nuestras respiraciones mezclándose en el aire fresco de la noche. De acuerdo. En esa sola palabra se envolvió todo un mundo de significado. De acuerdo. Una sonrisa genuina y alegre iluminó mi rostro por primera vez desde el ultimátum. Nos quedamos así un buen rato, envueltos en el calor del fuego y en la nueva, aterradora y maravillosa posibilidad que se avecinaba. La calma que precedía a la tormenta se había transformado por completo. Se había convertido en el fundamento. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era Julian. La calma se había acabado. La oficina de DEA se llamó. Dijo con voz muy profesional. Han revisado las nuevas pruebas. Quieren reunirse con nosotros y con Liam mañana. Vance está presionando para llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero ellos quieren ir a por todas. La fecha del juicio ya está fijada.
Es hora de volver, Yalera. Miré por la ventana hacia el río y luego a Liam, que me observaba desde la cocina. Había una pregunta en sus ojos. Respiré hondo, el aroma a café y serrín se sentía ahora como un recuerdo preciado que estaba a punto de dejar atrás. Estaremos allí, dije con voz firme. Colgué y se lo conté a Liam. Él simplemente asintió y se acercó para abrazarme. Juntos, dijo. Juntos, asentí apoyándome en su fuerza. Hicimos las maletas, un acto que, aunque sencillo, nos pareció monumental. Ordenamos la pensión y guardamos las herramientas del taller en su sitio. Era hora de volver al campo de batalla, pero yo ya no era la misma mujer que había huido de la ciudad. Fui renacida. Fui amada. Y estaba lista. Mientras nos alejábamos del santuario, viendo cómo el estudio se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor, no sentí miedo. Sentí un propósito. Mark había comenzado su caída con un ultimátum. Terminaría con la verdad junto al hombre que me ayudó a reencontrarme conmigo misma. El perfil urbano emergió en el horizonte, una línea irregular de hormigón y cristal. La tormenta aguardaba. Pero nosotros también. La Fiscalía de Manhattan era un ejemplo de caos controlado, un mundo aparte de la serena tranquilidad del Valle del Hudson. El aire olía a café rancio y tinta de tóner. Julian nos esperaba, con expresión seria pero satisfecha. Vance está nervioso, dijo a modo de saludo, conduciéndonos por un pasillo aséptico. Aquel correo de la Fundación C fue una jugada maestra. Se disponía a presentarte a ti, a Lara, como una excelosa, y a David como un mentiroso vengativo. Esto demuestra una conspiración que duró años. Ofrece un acuerdo con la Fiscalía, 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 7. 10 años. Parecía mucho tiempo, pero dada la magnitud de los crímenes de Mark y el daño que causó a tantas vidas, fue una pena insignificante. La magia de Robert Vance en acción. ¿Qué hacemos?, pregunté mientras mi mano buscaba la de Liam. Decimos que no, respondió una nueva voz. Nos giramos y vimos a la fiscal adjunta Sarah Chin, una mujer menuda y perspicaz con un aura de formidable inteligencia. Tenía en las manos un grueso expediente, nuestro expediente. Con esta nueva evidencia y el testimonio de David, tenemos un caso sólido para una condena mucho más larga. Pero eso significa un juicio. Significa que estarás en el estrado, Lara. Significa que Vance intentará destrozarte. Pensé en los correos electrónicos con las palabras de Mark. Ingenua y feliz. La esposa perfecta de un ejecutivo. Ya no era ninguna de las dos cosas. No le tengo miedo, dije, y era verdad. Una leve sonrisa de aprobación apareció en los labios de Adei Chen. Bien. Porque el juez rechazó el acuerdo de culpabilidad. Vamos a juicio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Mi vida ya no me pertenecía. Era una sucesión de reuniones con abogados, de revisión de documentos, de ensayos de testimonios. Durante todo ese tiempo Liam fue mi apoyo incondicional. Asistió a todas las reuniones, su presencia silenciosa era un apoyo fundamental. Se encargó de la implacable prensa voraz que acampaba frente a mi edificio. Cocinaba cuando yo estaba demasiado agotada para pensar. Y me sostuvo cuando el peso de todo amenazaba con aplastarme. Llegó el día del juicio, envuelto en una llovizna gris y monótona. El juzgado era un circo. Los fotógrafos gritaban mi nombre, sus cámaras destellaban como luces estroboscópicas. Atravesé el pasillo con la frente en alto, Liam a un lado y Julian al otro. Mi armadura era un sencillo vestido azul marino a medida. Mi aspecto reflejaba lo que era, una mujer profesional, una víctima, una defensora de la verdad. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vi a mis padres con el rostro pálido pero decidido. Vi a los padres de Mark, sentados rígidos como palos, negándose a mirarme. Y vi a Mark. Se sentó en la mesa de la defensa junto a Robert Vance, con un traje demasiado caro para la ocasión, un intento desesperado por proyectar una imagen de éxito e inocencia. Parecía más delgado con la edad. La arrogancia seguía ahí, pero era frágil, una fina capa que ocultaba un núcleo de pánico. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi un destello de la misma conmoción que había visto en el altar.
Estaba viendo a la nueva Ayera, la que él había creado y que ya no podía controlar. El juicio comenzó. La fiscalía expuso su caso con meticulosa precisión. Las pruebas financieras eran contundentes. Entonces David subió al estrado. Fue un testigo contundente, su testimonio, impregnado de una amargura cruda y personal, humanizó las frías cifras. Vance intentó desacreditarlo presentándolo como un socio celoso y un delincuente convicto, pero las pruebas se mantuvieron firmes. Luego me tocó a mí. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí como si las miradas de todos en la sala me pesaran muchísimo. Puse la mano sobre la Biblia, juré decir la verdad y me senté. Pajean me guió con delicadeza a través de mi relato. Hablé de mi encuentro con Mark, de nuestra relación, del ultimátum. Estuve tranquila, clara y me limité a los hechos. No necesité adornar la historia. La verdad era suficientemente condenatoria. Entonces Robert Vance se puso de pie para ser interrogado. Se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. Señorita Vance, comenzó con una voz suave y amenazante. Esta es una historia increíble. Una mujer despechada orquestando la humillación pública más grande imaginable en el día de su boda. Una historia tan vieja como el tiempo en realidad. Objeción. Dijo Chin. Argumentativo. Confirmado, confirmó el juez. Vance se encogió de hombros, imperturbable. Hablemos de este supuesto ultimátum. Usted declaró que mi cliente dijo, acepta a mi ex o se cancela la boda. Una declaración bastante dramática, ¿no le parece? ¿Es posible que lo haya malinterpretado? ¿Que en el caos estresante previo a la boda, haya oído lo que quería oír? No, dije con voz tranquila. Lo oí perfectamente. ¿Y aceptaste? Así sin más. Chasqueó los dedos. ¿No luchaste por el hombre que amabas? Simplemente sonrió con frialdad y aceptó. Parece la reacción de una mujer que ya planeaba su huida, ¿no crees? Una mujer que vio una oportunidad para vengarse. Miré directamente a Mark, luego a Vance. Sonreí porque en ese instante lo vi tal como era. Y supe que su caída había comenzado. No se trataba de venganza, señor Vance. Se trataba de justicia. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La sonrisa de Vance se tensó. Cambió de táctica intentando desentrañar mi carácter, mis motivaciones. Insinuó que era una cazafortunas, que era inestable, que había manipulado las pruebas. A pesar de todo, me mantuve firme. En el taller de Liam me habían pulido hasta dejarme impecable. No había ningún punto débil que Vance pudiera aprovechar. Sus ataques verbales apenas rozaron la férrea determinación de mi marido. Su última pregunta fue la más cruel. Señorita Vance, ¿no es cierto que mantiene una relación sentimental con el hermano del acusado, Liam Thorne? ¿Que buscó consuelo en los brazos de la misma familia que ahora pretende destruir? ¿Acaso eso no revela una profunda inestabilidad, un patrón de utilizar a los Thorne para sus propios fines? El silencio se hizo insoportable. Fue el golpe bajo que esperábamos. Sentí más que vi como Liam se tensaba en su asiento detrás de mí. Miré a Vance con la mirada fija. Encontré consuelo e integridad en el único miembro de la familia Thorne que tuvo el valor de condenar las acciones de su hermano. Encontré a un hombre que construye cosas hermosas y honestas, en lugar de un hombre que destruye vidas por lucro. Eso no implica inestabilidad, señor Vance. Sugiere que por fin aprendí la diferencia. Vance guardó silencio. Ya no le quedaba nada. Me excusaron de declarar. Al regresar a mi asiento, no miré al jurado. No miré a la prensa. Miré a Liam. Sus ojos brillaban con un orgullo tan intenso que me dejó sin aliento. El juicio no duró mucho más. Las pruebas eran abrumadoras. El correo electrónico de la Fundación C fue la prueba definitiva. Demostró sin lugar a dudas que Mark no era un empresario desorientado, sino un criminal frío y calculador. El jurado deliberó menos de 6 horas. Nos reunimos de nuevo en la sala para escuchar el veredicto. El ambiente era tenso, cargado de electricidad. Mark se sentó con los hombros caídos, la arrogancia finalmente desaparecida,
reemplazada por el pálido y sudoroso miedo de un hombre que sabe que todo ha terminado. El capataz se puso de pie. Por los cargos de crimen organizado y conspiración para cometer fraude, declaramos culpable al acusado Mark Thorne. Las palabras resonaban una tras otra. Culpable. 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 En todos y cada uno de los cargos. Un sonido escapó de la madre de Mark, un sollozo ahogado. Su padre miraba fijamente al frente con el rostro inexpresivo. Mark pareció encogerse, desplomándose sobre sí mismo al sentir el peso de su condena a cadena perpetua. Le permitieron hablar antes de la sentencia. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se volvió para mirarme. Tenía la mirada perdida. Alara, comenzó con la voz entrecortada por un susurro. Me equivoqué. Fui un tonto. Nunca te merecí. Era la disculpa que una vez creí desear. Ahora solo era ruido vacío. No sentí nada. El juez lo sentenció a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, ni siquiera me miró. El capítulo de Mark Thorne quedó por fin, irrevocablemente cerrado. Salimos del juzgado bajo la llovizna. Las cámaras seguían allí, pero el frenesí había terminado. La historia había llegado a su fin. Mis padres me abrazaron con lágrimas de alivio. Julian le dio una palmada en la espalda a Liam, un gesto de aceptación final, aunque tácita. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento por primera vez en meses, Liam y yo salimos al balcón y contemplamos la ciudad resplandeciente. Había dejado de llover y el aire estaba limpio y fresco. Se acabó, dije con la voz cargada de emoción. Se acabó, convino él, rodeándome la cintura con el brazo y atrayéndome hacia él. Apoyé la cabeza en su hombro, aspirando su aroma familiar y reconfortante. El viaje había comenzado con un ultimátum cruel y una sonrisa gélida. Había conducido a través de la humillación pública, pasando por la silenciosa sanación del serrín y el silencio, hasta un ajuste de cuentas en los tribunales. Me propuse destruir al hombre que intentó quebrarme y lo logré. Pero en el proceso encontré algo infinitamente más valioso, me encontré a mí mismo. Y había encontrado un segundo amor, no a pesar de la venganza, sino gracias a la mujer en la que me había convertido al buscarlo. Su caída había comenzado con sus palabras. Mi futuro comenzaba ahora con mi silencio, en brazos de un buen hombre, bajo un cielo que por fin se había despejado. ¿Qué va a pasar ahora?, murmuró Liam en mi pelo. Miré hacia arriba, a las estrellas que empezaban a asomarse entre las nubes que se abrían paso. Pensé en el río, en el taller, en la suavidad de la madera bajo mis manos, en la promesa y en su beso. Ahora, dije girándome en sus brazos para mirarlo de frente con el corazón lleno de certeza, construiremos algo nuevo. Fin.